vamos también a mantener. Eran Jesús Rodríguez y José Pedrero colocados en la cabeza del grupo. Recordemos que en estos instantes la clasificación general, ahí estamos viendo esa pancarta de 10 kilómetros para el final. Recordemos que el colombiano Néstor Mora es el primero en la clasificación general, el corredor del equipo Kelme, y que 44 corredores figuran a un segundo del líder de la clasificación general de esta semana catalana. Atención al ataque de Néstor Mora, y le tienen el líder de la clasificación general, que prefiere poner tierra por delante en estas primeras rampas, quizá las más duras del ascenso al Alto de la Comella, desde cuya cima hasta la línea de meta hay únicamente 6,5 kilómetros. Suele llegar en primera posición el hombre que corona en la misma en el puerto, y veremos lo que sucede al final. De momento el primer ataque corresponde al líder, esto es tomarse las cosas con ganas, y el colombiano del Kelme, Néstor Mora, en estos momentos con esos pequeños metros de ventaja con respecto a el pelotón, en el que los hombres importantes, los Delgado, los Fuertes, los Cubino, los Pensec, los Roche, tendrán que empezar a tomar decisiones en los próximos instantes, aunque, como decía al principio de esta conexión, yo pienso que la etapa clave, la etapa que definirá el vencedor final de esta semana catalana, será el segundo sector de la de mañana, esa cronoescalada de 11 kilómetros al santuario de Nuestra Señora de Queral. Movimiento en la cabeza del pelotón en estas primeras rampas de ascenso al Alto de la Comella. Todavía Néstor Mora en primera posición, aunque ya el grupo estirado, eso sí, perdiendo unidades por detrás, se le está echando encima en ese pequeñito corte que se ha formado en las primeras posiciones del grupo. Los hombres que iban en ese corte eran Cubino, Gastón y Martín Farfán, pero por detrás se ha conectado ya el grupo, encabezado por Anselmo Fuerte, en un trozo en que la carretera está francamente en muy mal estado. Ahí tienen a Farfán, el corredor del Kelme, ocupando ahora la primera posición, por delante del Laudelino Cubino, el corredor del equipo Amaya, ganador de la Volta del año pasado. Gastón, que también iba a ese grupo, ganó la semana del año pasado, y aquí, recuerden, ganó Perico Delgado en la edición de 1990. Primeras posiciones del pelotón: Laudelino Cubino, Martín Farfán en las primeras posiciones de ese grupo. El corte todavía es prácticamente sin consideración, y Cubino, que como otros 44 corredores, como decíamos, se encuentra un segundo. Gastón tras él, Anselmo Fuerte, y estas son las primeras posiciones del pelotón en el ascenso de las primeras rampas del Alto de la Comella. Los corredores buscarán la posibilidad de vestirse hoy de amarillo. Recuerden que Néstor Mora solo tiene un segundo de ventaja con respecto a casi todos esos hombres importantes que se jugarán la vuelta entre hoy y la contrarreloj de mañana en esta etapa reina, en un día maravilloso de sol. Ahí tienen Gastón y Cubino en las primeras posiciones de este pelotón. Un día maravilloso, decía, de sol. Anselmo Fuerte, Néstor Mora, pasando en las primeras posiciones del pelotón. Recuerden, los que siguieron ayer la retransmisión en la 2 de la segunda etapa, que Néstor Mora nos decía que intentaría conseguir la victoria, por lo menos mantener el líder, mantener la primera posición en la clasificación general después de la etapa que se disputa hoy. Primeras posiciones para Cubino, Gastón, Anselmo Fuerte y Néstor Mora. Y parece que este grupo está tomando ya una cierta ventaja. Por detrás ha quedado como puente Farfán, pero ya hay unos 15-20 metros con respecto a la cabeza del grupo. Una cabeza en donde desde aquí no distinguimos a Pedro Delgado, pero sí a Stephen Roch. Stephen Roch, un hombre que después de su buena actuación en la cronoescalada del Col d'Est, la que puso punto final a la París-Niza el pasado domingo, cuenta como uno de los grandes candidatos para adjudicarse la victoria final. Gastón en la primera posición, Cubino a continuación, y atención que llegan otros hombres a ese primer grupo. Un hombre del equipo Tulip, que en estos instantes ha demarrado y ha cobrado unos metros de ventaja. Se trata de Luc Rosen, evidentemente. Luc Rosen, que digo lo de evidentemente porque me parece que es el único de ese equipo que afronta con seguridad y con energía las etapas de montaña. Está a 3:21 en la clasificación general, y por tanto su deseo de hoy será buscar la victoria de etapa y no la consecución del maillot amarillo. Luc Rosen, por tanto, el belga del Tulip, primera posición. Laudelino Cubino, el campeón de España, líder de la malla, y Alberto Bacigalupe en la Moto 2, que pide paso. Adelante. Sí, es para dar una referencia de la posición que ocupa Perico Delgado. Tras los dos hombres que marchan en cabeza, hay un pelotón que probablemente podréis ver en estos momentos, compuesto de unos 20 unidades
y con posterioridad, separado de unos 100 metros, otro pelotón. Pues bien, cerrando ese segundo pelotón perseguidor, marcha Perico Delgado. Ahí estamos viendo a los hombres que ocupan las primeras posiciones. Efraín Rico, el colombiano del Rialcao Postobón, perseguidores de los hombres de cabeza. Por delante de él, su compatriota Farfán. Y esta es la parte posterior. Ahí está Delgado. Ahí le tienen en la cola del pelotón y sufriendo en estos momentos el corredor del equipo Banesto, como nos decía Alberto Bacigalupe. Y Rusen y Cubino, que poco a poco van haciendo agujero. Ya serán alrededor de 50 los metros o incluso 100 que tienen de ventaja con respecto a Farfán, que sigue siendo el hombre que tira del grupo cabecero. Ahí está Pedro Delgado, intentando no perder contacto con los hombres que le preceden. En la cola de ese pequeño pelotón. Es la extensión al alto de la Comella y la cabeza de carrera que de momento conforman Luc Rosen, el belga del equipo Turbin, Laudelino Cubino, el campeón de España, jefe de filas del equipo Amaya. El grupito perseguidor, todavía la ventaja es mínima, pero recuerden, como decía antes, que suele ratificarse aquí el hecho de que el que corona en primera posición el alto de la Comella se convierte en un hombre con serias opciones para conseguir la victoria final. Evidentemente Cubino, peor contrarrelojista que otros muchos de los que afrontarán mañana con posibilidades de victoria la cronoescalada al santuario de Nuestra Señora de Queral, intentará bajo las órdenes de Javier Mínguez conseguir hoy algún segundo que le permitan de alguna manera afrontar mañana con esperanzas y posibilidades esa cronoescalada citada. Ese es Luc Rosen, un buen escalador para la media montaña, un hombre que suele andar bien además en los principios de temporada. Y Cubino, que acabó muy bien la del año pasado, después de no poder correr a causa de la lesión ya tradicional en la Vuelta Ciclista a España, se proclamó campeón de España a finales del mes de junio y luego sus actuaciones en el resto de la temporada, como la consecución de la victoria en la Volta, fueron todas brillantes. Ahora Cubino no se ha dejado prácticamente ver hasta esta carrera, después de sus participaciones en Valencia y en la París-Niza. Aquí Cubino ya demostró en la primera etapa, junto con los otros hombres importantes del pelotón, que había llegado en un buen momento. Nos lo comentaba él en la línea de meta en la entrevista mantenida el primer día, y hoy está volviendo a demostrarlo. Un Cubino renacido, diría yo, en esta temporada de 1991, y del que habrá que esperar magníficas cosas, sobre todo de cara a la Vuelta Ciclista a España, que será su gran cita en esta temporada. Adelante primero Alberto. En el grupo segundo perseguidor, en el que marcha Perico Delgado, ha habido un intento a cargo de Buenahora y Santos Hernández, rápidamente controlado por sus compañeros, y podemos decir que casi prácticamente pegado a Perico Delgado marcha quien fuera el último vencedor de la Vuelta a España, Marcos Giovanetti. Adelante Carlos. Pero este grupo es el tercero, porque por delante se ha formado un grupo de unos 10 o 12 corredores, en el que está tirando bastante fuerte y está manteniendo esos 100 metros de ventaja o de desventaja con respecto a Cubino y a Luc Rosen. Joaquín Llac, el hombre que nos decía que se tomaba muy en serio esta participación en la Semana Catalana y que en este ascenso a la Comella lo está demostrando. Ahí vemos en esas imágenes del helicóptero a Cubino y a Rosen, los dos hombres que en estos momentos son cabeza de carrera en las estribaciones del alto de la Comella. Al final está situada la línea de meta después de un descenso, recuerdo, de 6,5 kilómetros. Y Delgado, que no parece encontrarse tan fino como todos creíamos por las penalidades en las que está pasando en el día de hoy. Rosen y Cubino, casi siempre marcando el ritmo el corredor español, aunque ahora ha pasado a la primera posición el corredor belga. Y esta debe ser la cola de ese primer grupo. 1 kilómetro para la cima, para Cubino y Rosen. Solo 1 kilómetro para la cima, por tanto, ya para los dos hombres de cabeza. Ahí vemos a Marco Giovanetti, precisamente, que ya quedó descalificado de sus posibilidades de victoria el primer día, al no entrar en el corte bueno, aquel de 46 corredores que llegaron a un segundo de Néstor Mora, el vencedor de la etapa. Cubino y Rosen en las primeras posiciones. El español del equipo Amaya y el belga del equipo Tulip. Sí, Carlos. A 1 kilómetro de la cima se van quedando Peter Gilse y Julián Gorospe. Era Alberto Bacigalupe el que nos contaba cómo se quedaban esos hombres citados.
La diferencia, por tanto, con ese grupo debe andar en torno aproximadamente a los 35-40 segundos por el tiempo que ha tardado Alberto Bacigalupe en darnos el paso después de que nos lo hubiera dicho para los dos hombres de cabeza Carlos D'Andres. Ahí tienen el perfil de esa ascensión al Alto de la Comella. 10 segundos la ventaja de los dos hombres de cabeza. 10 segundos, por tanto, para Cubino y para Rosén, con respecto a ese grupito perseguidor en el que vienen, entre otros, Iñaki Gastón, el líder Néstor Mora y Anselmo Fuerte, otro hombre con posibilidades también. Pedro, sí, en adelante. ese grupo están Jack, está Gastón, está Mora, está Stephen Roth, Chiappucci, Anselmo Fuerte y Farfán. Creo que no me he dejado a ninguno. Pues ahí están los integrantes de ese grupo, además de los que había citado yo, hombres importantes como Chiappucci, el italiano que ha venido con muchas ganas a esta carrera, Joaquín Jack y Martín Farfán, el colombiano del equipo Kelme. Néstor Mora defendiendo con todas sus ganas, con todas sus fuerzas y con la ayuda de Farfán, el liderazgo para el equipo Kelme que dirige Rafa Carrasco. Adelante, Carlos. Atención al ataque de Joaquín Jack, que ha descolgado ya Stephen Roth. Ha hecho también lo mismo con Chiappucci, con Farfán. Anselmo Fuerte se está quedando y de momento solo Gastón y Néstor Mora aguantan su ritmo. La diferencia está bajando muchísimo. Eso es exactamente lo que está pasando detrás de esos dos hombres. Ahora lo vemos en estas imágenes desde el helicóptero. Y en la Moto 2 que también Alberto Bacigalupe nos pedía paso. Del grupo de Pedro Delgado ha saltado nuevamente buena hora. Ahora parece que con bastante más suerte que en la anterior oportunidad. Y detrás de él marcha el corredor del Clash, Víctor Gonzalo, que enseguida empalmarán con Gilse y Gorospe. Jack muy cerca de conectar ya, junto con Mora y con Gastón, con los dos hombres de cabeza. Ahí estábamos viendo las imágenes desde el helicóptero. Todavía Cubino y Rosén en las primeras posiciones. Y Gastón Mora, bajo el impulso del demarraje de Joaquín Jack, a punto de conectar también con los dos hombres de cabeza. Ahí estamos viendo el corredor del equipo Artiach intentando esa conexión que se va a producir dentro de unos instantes. Atención, el paso por el puerto, la primera posición para Rosén, la segunda para Cubino. A continuación Gastón también con ellos. Atención porque ha habido una salida fulgurante del corredor del Gregorio Rincón. Ha superado a los hombres que marchaban junto a él. Acaba de superar también a Julián Gorospe y a Peter Gilse y marcha camino de encontrarse con Farfán. Cabeza de carrera, por lo tanto, con Gastón, Pedro Delgado, Rosén y Cubino. El paso ahora de esos otros dos corredores que deben ser Chiappucci y Martín Farfán por la línea del puerto. Por delante de ellos es Joaquín Jack, el hombre que baja. Pasa por la cima Pedro Delgado, Víctor Gonzalo y José Luis Laguía. El paso de Delgado con Laguía y Gonzalo por la línea del puerto, aproximadamente con un retardo de unos 45 segundos con respecto a los dos hombres de cabeza. En el descenso ha sido Gastón cuando pasamos por la pancarta de 5 kilómetros para meta, el que ha tomado la iniciativa junto con Rusen y Cubino. Mora y Jack con unos metros de desventaja. Ahí estamos viendo a Néstor Mora a punto de conectar. Parece mentira que este hombre sea colombiano. Está haciendo un descenso a la europea y está a punto de conectar con los hombres de delante. Está defendiendo su primera posición en la clasificación general con todo valor. Y el colombiano del equipo que dirige Rafa Carrasco está ganándose hoy por lo menos el mérito para ser el hombre que siga vistiendo de amarillo cuando finalice esta etapa reina de la semana catalana. El descenso vertiginoso de Néstor Mora en pos de los hombres que marchan por delante, Cubino, Rosén y Gastón. Ahí les tienen. Por delante Cubino y Gastón, un poquito rezagado Rosén y Néstor Mora. Atención que conecta con los hombres de delante. Por lo tanto, 4 hombres en cabeza, aproximadamente a unos 4 kilómetros de la línea de llegada. Gastón, Cubino, Rosén y Mora. Ahí les tienen en esta imagen desde el helicóptero. Los 4 hombres que comandan la situación de la etapa. Qué bonito descenso y qué valiente el que ha hecho el colombiano. Según el marcador de la moto, aproximadamente a unos 80 kilómetros por hora. Nuevas incorporaciones pueden producirse en el grupo delantero. Ahí estamos viendo a Joaquín Jack, que también da la impresión de que puede conectar con los 4 hombres que marchan por delante. Está a punto de conseguirlo, efectivamente. Demarraje de Pedro Delgado ya en el descenso, intentando recuperar el tiempo perdido en el ascenso.
Ahí está Jack también conectando con los 4 hombres de delante. De nuevo parece que se queda Julián Gorospe, que tiene problemas. Volverá a empalmar. El demarraje de Pedro ha sido rápidamente contestado por Peter Gilse y José Luis Laguía. Y continúan las cosas tal y como estaban. Ahí están Rosén, Cubino, Gastón, Mora y Jack. 4 kilómetros para meta. A 4 kilómetros para el final de la etapa. Gastón, Cubino, Mora, Jack, Rosén. Los 5 hombres de cabeza. Uno de ellos debe de ser en lógica el vencedor de la etapa. Aunque también puede darse la posibilidad de que alguno más de los que vienen por detrás inmediatamente persiguiéndoles consiga conectar con ellos. Ahí vemos en estas imágenes del helicóptero. Y la diferencia con 2 hombres que marchan por detrás y Carlos adelante. A unos 200 metros de desventaja del grupo cabecero vemos a 2 hombres que juraría que son Anselmo Fuerte y Stephen Roach. 2 hombres, por tanto, que podrían ser Fuerte y Roach, que son los que persiguen a los 5 de cabeza. Por detrás un pelotón desgajado. El grupo de Delgado va a conectar con ellos, con Nacho Chaparro y con Farfán. Y el grupo de Delgado va a conectar con Abdullaparov. Ahí van Fuerte, efectivamente. A punto de conectar también con el quinteto de cabeza. Sí, son Roche y Fuerte. Pues Roche en primera posición y Anselmo Fuerte en la segunda. Y lanzándose a tumba abierta también los dos en pos de estos 5 corredores. Un Roche que recuerda el de los viejos tiempos en este principio de la temporada 91. Ahí tienen el quinteto de cabeza y Fuerte y Roche, que son estos 2 hombres que vemos ahora que están persiguiendo a los 5 hombres de delante. La cabeza de carrera. Lucho Herrera, como dice Alberto Bacigalupe, en la parte trasera perdiendo tiempo. Y aunque las diferencias no van a ser excesivamente significativas en la línea de meta, sí que en cualquier caso significarán algo de cara a la clasificación general. No parece que vaya a haber cambio de líder porque Néstor Mora está aguantando a la perfección en este grupo de cabeza. ¿Moto 1? Adelante, Carlos. Roche y Fuerte muy cerca ya de conectar con el grupo delantero, unos 25 metros. Ahí estamos viendo todavía los 5 hombres de cabeza y enseguidita nos aparecerán ahí los 2 perseguidores. Ahí les tienen. A punto de entrar ya en lo que serán los 2 kilómetros finales. Yo creo que ya han debido de pasar por la pancarta de 3 kilómetros y deben de estar a poco más de 2 para la conclusión de la etapa. Recordamos 5 hombres en cabeza. Rosén, Gastón, Mora, Jack en las primeras posiciones junto con Laudelino Cubino. Y ahí están Anselmo Fuerte y Stephen Roach, que son los 2 hombres que marchan a continuación. Ahí les tienen, conectando con el quinteto de delante. 7 hombres, por tanto, en cabeza de carrera. Han llegado Fuerte y Roche y se han incorporado a los 5 punteros. Atención que ataca Iñaki, el corredor del Las Cajas Tour. Ahí le ven al fondo y salió Cubino tras él. Le queda Farfán. En la parte trasera, Alberto Bacigalupe nos va contando lo que va sucediendo con ese primer grupo perseguidor. Y Gastón, que ha demarrado en el último kilómetro. Último kilómetro para Iñaki Gastón. En un ligero desnivel de cuesta está situada la línea de llegada. Y atención, recuerden que hay un segundo de diferencia con respecto a Néstor Mora. Habrá que estar atentos a los tiempos. Mora se ha quedado en el grupo de 6 corredores, mientras que Gastón está por delante. Y por tanto, con esa ligera ventaja, si fuera de más de un segundo, Gastón podría vestirse de amarillo hoy. Indudablemente es lo que persigue, además de la victoria de etapa. Atención que ya en la recta de llegada, prácticamente los hombres de cabeza, con Gastón en la primera posición, con una diferencia mínima. No va a haber cambio de líder. Mora que está aguantando. Atención que el colombiano se va a jugar hasta la victoria de etapa. Atención a la llegada de estos 7 corredores, cabeza de carrera, a la línea de meta. Atención, Néstor Mora va a ganar. Néstor Mora primero, Roxen segundo, Roche tercero, Gastón cuarto, Jack quinto, Cubino sexto y Anselmo Fuerte séptimo. Son los 7 hombres que han llegado a la línea de meta.
Victoria de Néstor Mora, el colombiano que ganó la primera etapa y se vistió de amarillo. Y la llegada de un grupo en el que vienen, entre otros, José Luis Laguía, en el que viene también Claudio Capucci y Pedro Delgado. Julián Gorospe, la diferencia aproximadamente unos 25 segundos. Unos 25 segundos aproximadamente, 23 segundos, la diferencia de los 7 hombres de cabeza con respecto a ese grupo en el que entraban la mayoría de los hombres importantes. Del resto de los hombres importantes, que también lo eran, la llegada ahora de Martín Farfán, de Eduardo Chozas, de Santos Hernández, de José Pedrero, hombres que están llegando ahora a la línea de meta. Y vemos la repetición de la llegada en la que Néstor Mora, como decíamos, cuando le veíamos pasar a la primera posición, podía adjudicarse la victoria. Es un buen llegador, sobre todo para ser colombiano, el corredor del equipo que dirige Rafa Carrasco, que ha adjudicado la segunda victoria de etapa y que sigue vistiendo de amarillo, naturalmente, que era lo que perseguía, como nos decía después de la entrevista mantenida ayer. Hoy ha conseguido mantener esa primera posición y será mañana en la cronoescalada al santuario de Nuestra Señora de Queral cuando se juegue de verdad la victoria final en esta vuelta. Ahí estamos viendo nuevamente la llegada y cómo Néstor Mora hoy, casi con más tranquilidad que el primer día, le da tiempo a levantarse tranquilamente del sillín de su bicicleta al adjudicarse a la victoria de la etapa para Rosen. Por delante de Rosen, perdón. Vamos ya dentro de unos instantes a realizar algunas entrevistas. La primera va a ser con el auténtico protagonista de la jornada. Con el hombre que no solo ha defendido con brillantez en el descenso ese primer puesto en la clasificación general, sino que además se ha adjudicado la victoria de etapa. Siguen llegando, como pueden ver, corredores a la línea de meta. Y el tiempo empleado por el vencedor, 5 horas 20 minutos 26 segundos. El grupo de Delgado entró a 21 segundos. Y Néstor Mora, vestido de amarillo, cosa que va a conservar y que se está acercando ya a nosotros. Tenemos 4 minutos hasta la despedida de esta, que significaba el punto final.